con Ruth del Salto. De la admiración al horror, decenas de personas que observaban desde el paseo marítimo en Nueva York el paso del imponente Cuauhtémoc, el buque escuela de la Armada Mexicana, cuando de pronto chocó contra el puente de Brooklyn. El velero estaba adornado con luces, una bandera gigante, se aproximó al icónico puente, pero sus mástiles de 45 metros eran demasiado altos para pasar por debajo. Esto ocasionó que se volcaran al intentar cruzar. Algunos de los cadetes que estaban colocados a lo largo de estos mástiles se precipitaron al suelo desde gran altura. 2 personas murieron, otras 20 están heridas. Hay una investigación abierta hasta el momento. ¿Cómo es este buque de instrucción mexicano? ¿Qué pudo haber ocasionado el incidente? Abrimos ángulo. El buque escuela Cuauhtémoc de la Marina de México zarpaba del muelle 17 de Nueva York con dirección al mar. Sin embargo, perdió potencia y un fallo mecánico lo hizo desviarse y chocarse con el puente de Brooklyn. El velero llevaba 277 personas a bordo. 2 murieron y 20 resultaron heridas. Nadie cayó al agua. El incidente movilizó a todas las autoridades de la ciudad. Por lo tanto, la coordinación fue extremadamente importante y se ejecutó de la mejor manera posible para minimizar cualquier pérdida de vidas. Nuestros corazones están con los familiares y muchos familiares van a viajar aquí desde México. Queremos asegurarnos de colaborar con el embajador y su equipo para darles la información adecuada en el hospital. La Secretaría de Marina de México confirmó la muerte de 2 tripulantes que estaban en 2 mástiles del barco al momento de la colisión. La dependencia informó que coordina con su equipo para mantener informadas a las familias de los tripulantes que desafortunadamente perdieron la vida, así como los del personal de tripulación y el resto de cadetes. Derivado del percance, se cuenta con un reporte oficial actualizado de 22 tripulantes lesionados, de los cuales 11 están diagnosticados como delicados y 9 estables. Lamentablemente, 2 de los tripulantes que estaban graves fallecieron a causa de las lesiones. La Secretaría de Marina se encuentra realizando todas las coordinaciones en materia de bienestar social para mantener informadas a las familias de los compañeros que desafortunadamente perdieron la vida, así como del personal de la tripulación y del resto de los cadetes. Cabe destacar que la institución se encuentra realizando los trámites necesarios para poder reunir a los cadetes con sus familiares a la brevedad y puedan continuar posteriormente con su semestre académico. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de los 2 tripulantes. Sentimos mucho el fallecimiento de 2 miembros de la tripulación del buque escuela Cuauhtémoc, quienes perdieron la vida en el lamentable accidente en el puerto de Nueva York. Nuestra solidaridad y apoyo a las familias. Se encuentra la Secretaría de Marina con el respaldo de las autoridades locales atendiendo a los heridos. El embajador de México en Estados Unidos y personal del Consulado General de México en Nueva York apoyan a la Secretaría de Marina. Agradezco al alcalde de Nueva York, Eric Adams, todo el apoyo brindado a nuestros connacionales. Estamos pendientes y la Secretaría de Marina seguirá informando. Tras el choque, inspectores fueron enviados a evaluar el estado del puente. El comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Idanis Rodríguez, afirmó que el jefe de la división se encontraba en el lugar y que la evaluación preliminar concluyó que no había signos de daños importantes. Pese a que se cerró por varias horas el paso, el velero ya fue retirado. El buque escuela Cuauhtémoc se encontraba esta semana en Nueva York como parte de la formación naval y cultural de los cadetes. El barco se dirigía a Islandia. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy. En Ángulo, en México, le voy a dar la bienvenida a Fernando Belaúnzarán. Él es editorialista. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. En México también le voy a dar la bienvenida a Eduardo Pérez Albores, reportero que estuvo cubriendo justamente la salida del buque
desde México, fue invitado a permanecer 3 días a bordo de este buque como parte de la preparación que se hacía internamente para zarpar el pasado 6 de abril. Eduardo, bienvenido a Ángulo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, gusto en saludar. Gracias a los dos por estar aquí con el canal de las Américas NTN 24. Quisiera empezar con Fernando, conocer un poco, Fernando, qué es lo que se sabe de este incidente lamentable. Lo último, ¿en México se ha dado suficiente información sobre este hecho lamentable que al menos que hayamos tenido cuenta no ha sido algo que ha sucedido antes? Adelante. Así es, tiene prácticamente 43 años de la escuela, la buque escuela Cuauhtémoc, y nunca había pasado esto. Realmente es un buque emblemático de la Armada de México, es un embajador en el mundo, y bueno, sirve para llevar la buena voluntad del país, de promoverlo, etcétera. Entonces, claro que es doloroso. Los cadetes acostumbran subirse a los mástiles para entrar o salir de los puertos. Es un espectáculo muy, muy atractivo, muy bueno. Por eso los agarraron en los mástiles, y las escenas de ellos agarrándose de estos una vez que pegan en el puente. No es que quisieran pasar por el puente, es que no pudieron detener el camino de la deriva, digamos, que los llevaba en reversa. Ellos iban a salir de ahí efectivamente hacia Islandia. Y pues hay preguntas en el aire sobre el accidente. Uno de ellos es, obviamente, el papel de los remolcadores. ¿Por qué solo uno y no 2 remolcadores? ¿Por qué el remolcador no estaba amarrado al barco y solamente lo empujaba? ¿Quién decide eso? ¿Lo decide el buque o lo deciden las autoridades portuarias, digamos, ahí en la bahía? Son preguntas que todavía serían importante decidirlo. Y obviamente, pues el barco no, dicen que quizás se pudo atorar la reversa, que no sirvió, no pudo servir el motor que lo llevara hacia adelante, etcétera. Bueno, eso lo va a, obviamente, esclarecer totalmente la investigación. Pero el papel de los remolcadores queda claro, porque solo fue un remolcador y solamente lo empujó, no lo amarró. Y cuando quiso alcanzarlo para evitar el choque, ya no pudo, y estaban los cadetes arriba, y efectivamente es algo dañino, ¿no? Y bueno, eso ha generado también, lo que ha generado una discusión en México es sobre, entre comillas, politización de la tragedia, ¿no? Pero la verdad es que pues tiene que deslindarse responsabilidades. Es una embarcación del Estado mexicano, es el embajador de México en el mundo por esto. Y además, algo que generó mucha polémica en México es que se usó horas antes para hacer proselitismo dentro de un barco, lo que está evidentemente prohibido, porque es un espacio federal, y además hacen proselitismo por candidatos en específico, quienes además por constitución no puede, porque los partidos políticos no pueden entrar en esa elección, y quien lo promovió pues fue el partido en el poder desde sus cuentas, además, ¿no? Eso generó también un ruido acá, y bueno, son cosas que nos preocupamos. A mí el tema que me gustaría saber es si es el buque quien tiene que pagar al remolcador. La pregunta es si no fue la austeridad lo que llevó a solamente contratar un remolcador, a que solamente haya sido empujado o no, o es una decisión de las autoridades portuarias de ahí. Fernando, gracias por esta primera intervención. Voy a darle la palabra inmediatamente a Eduardo. Dice Fernando, hay muchas preguntas en el aire. Señala algunas de las inquietudes, ha dicho también algo sobre el proselitismo que se ha desarrollado y cómo se ha tratado de politizar esta tragedia, de la que vamos a hablar también más adelante, cuáles han sido las reacciones por parte del gobierno y demás. Eduardo, ¿qué acotar sobre esto? Teniendo en cuenta que estuvo usted cubriendo antes de que esta embarcación zarpe, ¿cómo fue esa preparación, ese reporterismo que hiciste dentro del barco? Fíjate que en marzo de este año la Secretaría de Marina invitó a varios medios de comunicación en el cual estuvimos a bordo por 3 días y decirte que realmente nos enseñaron la preparación que llevan cada uno de los cadetes, las maniobras que hacen tanto en el interior de la cocina
hasta el capitán en el interior del buque. Es cierto, ¿no? Son 277 personas que van a bordo. Este era su viaje número 45 de instrucción, incluidas 22 puertos. En la práctica al interior del reportaje que estuvimos haciendo, realmente se veía cómo era el alzar las banderas, el estar al pendiente del mar, las medidas náuticas, las millas náuticas, todo ese tipo de maniobras que usan adentro del barco. Este barco como tal es una instrucción, es una enseñanza para los cadetes y realmente es un premio. No cualquier cadete puede estar a bordo del velero Cuauhtémoc, es cierto, ¿no? Solamente los cadetes con mejor calificación que estén por terminar su año en curso, y el último año sobre todo, pueden estar en el velero. Esta es una escuela para ellos, para forjarlos y para que el día de mañana representen a la Marina de México en otros mares, en otras actividades. Este viaje en sí, pues es una enseñanza para los muchachos y también, como bien lo mencionaban, pues es algo cultural que van expandiendo tanto de nuestro país hacia otros países. Es una enseñanza, una forma de vivir cómo viven las enseñanzas de México, culinaria, cultural, ciertas formas que se van a enseñar a otros países. Sí, una tragedia, lamentablemente, lo que pasó el día sábado, como ya lo mencionaban. No se sabe todavía cierta ciencia qué fue lo que pasó. Se sabe, al principio habían mencionado, allá en Nueva York, habían mencionado que fue una falla mecánica en sí, pero hay que esperar a que resuelvan y qué situaciones son las que van a decir los peritajes. Pero lo que puedo mencionar respecto a mi experiencia a bordo del barco es que la enseñanza de cada uno de los marinos son bastante preparados en sus actividades, todos al 100%, lo puedo decir, porque lo vivimos, no nada más yo, varios medios de comunicación, son formación, enseñanza, son horarios estrictos los que llevan para evitar este tipo de errores, ¿no? Son maniobras, sí, pero ahora sí que esto lamentablemente pues pasó, en más de 40 años no había pasado nada de esto y es la primera vez que sucede y es lo que les puedo platicar en la experiencia que estuvimos ahí a bordo. Gracias, Eduardo, por esta primera intervención. Voy a integrar ahora en el panel al contraalmirante Gabriel Arango. Estuvo como tripulante del buque Escuela Colombiano Gloria, que es muy similar al Cuauhtémoc. Tiene 36 años en la Armada. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa Ángulo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los audios, los que están en audio en NTN 24 horas y desde Colombia y Cartagena lamentamos enormemente este accidente que tuvieron nuestros hermanos marinos mexicanos. Como decía uno de los panelistas, me parece que hay una serie de interrogantes que todavía no se han definido y que realmente lo define una investigación a fondo. Ahora, contraalmirante, usted que ha estado en un buque muy parecido y que tiene experiencia en lo que es pues, la Fuerza Naval y demás, ¿qué nos puede describir, de acuerdo a las similitudes que usted ha podido establecer? ¿Cómo nos describe, por ejemplo, el buque Cuauhtémoc? ¿Qué es lo que tiene? Para quienes solo hemos visto pues esta embarcación bellísima de paso con la bandera mexicana y que claro fue noticia el fin de semana con este impacto lamentable en el Brooklyn, en Nueva York. ¿Cómo lo puede describir usted, contraalmirante? Pero mire, es un buque muy bien mantenido, es uno de los... Inicialmente hay 4 veleros similares, el ARC Gloria colombiano, que fue el primero que salió, luego salió uno muy similar, que es el Guayas ecuatoriano, luego salió el Simón Bolívar y por último el Cuauhtémoc, que tiene 90 metros de largo, es un velero muy grande. La gente que tripula ese velero es gente, estos hermanos mexicanos, gente con mucha experiencia. Tienen una facilidad para manejar ese tipo de viajes donde la responsabilidad no solamente de la tripulación, sino de los cadetes que van en entrenamiento es muy grande. A uno personalmente le da mucha tristeza y dolor ver ese accidente que ocurrió ayer, que, como les digo,
es prematuro y hay una serie de especulaciones que no se puede decir si son ciertas o no, pero lo que es cierto es que para que el buque antes de zarpar tiene que haber hecho una reunión pre-zarpe, una reunión donde se reúne el práctico, que es el oficial que pone el puerto de Nueva York para que saque el buque, el práctico, el comandante está a bordo, que tiene que ser un oficial de mucha experiencia, y está en las reuniones con los jefes de operaciones y con los que van a estar trabajando el remolcador. Alguien decía que deben ser 2 remolcadores. No, un velero, un barco de esta magnitud, con un solo remolcador perfectamente lo puede hacer la maniobra de sacarlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas maniobras en ríos, y se ve que el río Potomac en ese momento tendría un caudal bastante fuerte, porque uno ve que el buque sale para atrás, no se sabe por qué el remolcador se soltó, no se sabe por qué aparentemente, como lo digo, el buque de pronto estaba dando ciertas máquinas hacia atrás, y porque la velocidad con que el buque sale hacia atrás es bastante considerable. De todas maneras, todas estas elucubraciones tienen que ser confirmadas con una investigación a fondo, porque es lamentable la pérdida de 2 jóvenes cadetes, la muerte de 2 jóvenes cadetes y todos los tantos heridos de nuestros hermanos mexicanos. Lamentamos mucho ese accidente, y creo que lo que debe dejar la investigación es una experiencia muy grande. En ese tipo de maniobras ya había habido más o menos algo similar con el buque ecuatoriano, saliendo si no estoy mal, del Ecuador en el mismo río Guayas. También lo llevó y lo golpeó contra algo, no recuerdo. Pero ese tipo de maniobras saliendo de los ríos con caudal, hay que ver exactamente cómo está la marea, si la marea está en ese momento estable o si ya está saliendo o si está entrando. Hay una serie de consideraciones que se deben tener en ese momento. Y yo estoy seguro que con la experiencia que tienen nuestros hermanos mexicanos en ese velero, el comandante tiene que ser una persona de mucha experiencia para haber hecho y haber permitido esa maniobra. Responsabilidad también tiene el piloto práctico, que entra y sale y saca el buque del puerto, pero el comandante es el que está permanentemente bajo observación de cómo se maneja su unidad. Contraalmirante, gracias por su primera intervención. Vamos a seguir hablando durante ángulo lo que pudo haber pasado, un poco a lo que usted decía, se refería, la investigación, que eso es lo importante. Lo que resulte de esta investigación, ya ha sido la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, que ha dicho en medio de su conferencia mañanera que avanzan estas investigaciones, tanto por parte de la Guardia Costera, también la Agencia Nacional de Transporte de Estados Unidos y la Secretaría de Marina de México. Esto para determinar las causas del accidente del buque escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn. Manifestó que el gobierno va a esperar justamente el resultado final de estas pesquisas. Escuchamos a la mandataria Sheinbaum y volvemos con el panel enseguida. Se están haciendo las investigaciones de por qué ocurrió este choque con el puente. ¿Quién hace las investigaciones? Por supuesto, en una parte, la Secretaría de Marina con sus propios elementos, pero en los Estados Unidos, quien hace la investigación es la Agencia Nacional de Transporte de los Estados Unidos. Ellos tienen que hacer la investigación, y se pidió también apoyo de la Guardia Costera de los Estados Unidos para que se pueda hacer la investigación, para ver exactamente cuál fue la causa, si fue una causa mecánica, si fueron los remolques, si fue un error humano. Eso lo tiene que determinar esta investigación que se está haciendo. La Marina ya tiene sus propias hipótesis, pero vamos a esperar a que se haga esta investigación.
Fernando, ahí estábamos escuchando parte de las declaraciones que ha dicho Claudia Sheinbaum. Ha dicho pues que la Agencia Naval de Inteligencia de Estados Unidos tiene que empezar y apersonarse también de lo que es esta investigación. ¿Usted está de acuerdo con el procedimiento que ha dicho la mandataria se debe seguir para obtener información debida sobre las causas que habrían ocasionado este incidente? Suena que se va a demorar este proceso hasta dar con las causas de este incidente. Sí, claro, pues son los tiempos que tienen las distintas instancias. La Secretaría de Marina lo tiene que hacer por ley y por supuesto que en Estados Unidos tendrán que hacer lo propio, y creo que eso va a despejar las dudas. Lo que se ha escuchado pues son efectivamente estas tres variantes. Quizás con una de ellas hubiera podido evitarse la colisión, que es el asunto de los remolcadores, que me gustó mucho la intervención del contraalmirante, pues eso dice que se decide con un práctico. Lo que sí es obvio por las imágenes es que solo fue un remolcador además de los más antiguos que tienen, y no estuvo atado, simplemente empujó al velero. Eso sí está más o menos comprobado. ¿Cómo se tomó esa decisión? ¿Qué pasó? Eso es algo que tiene que definirse, pero solo fue un remolcador y no fue amarrado, sino que creyeron que podían hacerlo simplemente empujándolo. Segundo, si hubo alguna falla mecánica como esto que dicen que se atoró la velocidad en reversa, o se atoró la reversa del velero y no pudo echarlo hacia adelante. Y el 3 es si hubo algún error humano, algo que pudo haber hecho el comandante con el práctico para evitar una vez que vieron que se iban a la deriva hacia atrás. Pues eso lo va a dirimir. Lo que a mí me preocuparía, ojalá el contraalmirante pudiera ayudarnos en esto, es si esa decisión de los remolcadores es una decisión que toma el práctico o es una decisión que toma el capitán del velero o es algo que toman los dos, porque lo que se discute mucho ahorita en la prensa de México es el papel del remolcador y por qué solo fue uno, por qué fue con esas características y por qué no fue amarrado. ¿Quién decide eso? Lo otro del error humano o de la falla en la mecánica, creo que eso el tiempo lo dirá, pero ¿cómo se define qué remolcador se usa, si se va amarrado o no? Eso está por discutirse. Por supuesto, lo más importante para todos nosotros es que los heridos sean bien atendidos y puedan recuperarse lo antes posible. Vamos a darle la palabra ahora al contraalmirante con esta inquietud que tiene Fernando. Contraalmirante, lo escuchamos con respecto a por qué uno y no dos remolcadores. ¿Quién decide eso? Sí, señor. Fernando, yo creo que entre el práctico y el comandante, por el tamaño del buque, que no es que sea un buque muy grande para maniobrar, se puede perfectamente con un solo remolcador. Lo que es extraño, como usted lo dice, es que el remolcador haya soltado muy rápidamente al buque. No se sabe si el remolcador estaba amarrado al buque o si solamente lo empujaba. Pero como nos hemos podido dar cuenta en las imágenes que hemos detallado y con que hemos establecido con algunas personas que tienen conocimiento del asunto, vemos que aparentemente, inicialmente, nuestro velero mexicano, de los hermanos mexicanos, salió hacia adelante. Él iba a hacer una vuelta para poder salir por el sitio donde podía pasar. Pero el velero en un determinado momento queda sin máquinas, aparentemente queda parado y comienza a irse hacia atrás. En ese momento es cuando están las anclas del buque también pueden frenarle, porque el terror que a uno le da viendo esa imagen son los cadetes que estaban arriba, que vieron acercarse el puente. Ustedes no se imaginan lo que es una altura de 40, 45 metros de altura y los muchachos ver que se les venía ese puente encima. Eso debió ser aterrador. Pero no solamente a ellos, más la responsabilidad que lleva el comandante y el práctico de a bordo. Pero indudablemente el buque, no sé qué
hablaría el comandante y el práctico con el remolcador si lo debía tener agarrado o lo debía, porque el buque aparentemente sale hacia adelante y en un determinado momento el buque se para y se viene hacia atrás. Ahí es donde uno debe la investigación y uno se pregunta qué pudo haber pasado, por qué el remolcador, si estuvo amarrado el buque, por qué el remolcador lo soltó, si fue orden del práctico. En ese momento el comandante nunca pierde la responsabilidad del buque, es de él, única y exclusivamente del comandante, así tenga el práctico a bordo. Pero el práctico comienza a hacer la maniobra de salida y si el comandante ve que hay algo que no está bien, el comandante puede intervenir en la maniobra perfectamente. Y como le digo, yo estoy seguro que el comandante del buque tiene que ser una persona, un oficial de mucha experiencia, es un capitán de navío que debe tener mucha experiencia a bordo de ese buque. Entonces, este tipo de interrogantes que tenemos lo debe determinar exactamente la investigación profunda que pasó. Analizando las imágenes, aparentemente... Contraalmirante. Sí, señora. Aparentemente parece que el Vamos buque a seguir analizando las atrás. imágenes. Vamos a un corte comercial, contraalmirante. Quédese con nosotros, ustedes también con nuestra sintonía. Volvemos con más de este análisis que está haciendo el contraalmirante Arango aquí en Ángulo. También me acompañan Fernando Baulausurén, editorialista desde México. El velero Cuauhtémoc, que zarpó del puerto de Acapulco el pasado 6 de abril con 277 elementos. Tenía programado visitar 22 puertos en 15 naciones. Vamos a un corte comercial, volvemos enseguida con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Estamos terminando todos los trámites para que aborden un avión a México 180 cadetes que pues tuvieron esta lamentable experiencia. Tanto el consulado como la embajada, la Secretaría de Relaciones Exteriores, apoyando a la Secretaría de Marina y siguiendo las instrucciones de nuestra presidenta. Esperemos que regresen bien a nuestro país y les deseamos ser fuertes, resilientes y continuar con ese sueño que tienen de trabajar y vivir por México. Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, ahí su información, la que dio sobre parte de la tripulación de este buque escuela Cuauhtémoc, perteneciente a la Marina, que se prepara ya para regresar a México. Así lo informó en un primer momento. Partirán 180 cadetes cuyo trámite de salida está cerca de concretarse en un aeropuerto de Estados Unidos. Así era la información que daba hasta hace algunas horas el embajador, el representante mexicano. Seguimos, Fernando, hablando un poco de los errores que quizás se pudieron haber cometido, los fallos en las máquinas, todo está dentro de un proceso investigativo. De lo que decía hace un momento el contraalmirante Gabriel Arango, ¿alguna inquietud de esa explicación que se daba? Una de las situaciones que podían haber ocasionado el hecho de no poder detener la marcha de la embarcación del buque y demás. Sí, claro, bueno, de esto me queda claro con lo que dice el contraalmirante, que con un solo remolcador hubiera bastado, incluso con el que estuvo. El tema es por qué se soltó. Incluso si se soltó desde el principio, solo estaba empujando sin estar amarrado, lo cual no sé si eso sea muy extraño o no. Eso contraalmirante nos podría decir si es acostumbrado que los remolcadores solo empujen en lugar de estar amarrados, como me parece que eso daría mayor certeza. Segundo, lo que pasa en el momento que él comenta de que se detiene el motor, que iba hacia adelante, de repente se detiene y se va a la deriva. Eso es algo importante también que se tiene que decir. Sí,
había la posibilidad de alguna maniobra del comandante, del piloto, una vez que van a la deriva para evitar la colisión. Y algo que también es, si no hubo tiempo para pedirle a los cadetes que bajaran de los mástiles, por ahí leí que se tardan 1 minuto en bajar y la deriva tardó un poquito más de aproximadamente como 3 minutos, quizás un poquito más, un poquito menos, no recuerdo, pero no sé si se pudo dar la orden de que bajaran los cadetes. Lo que él dice me quedó muy marcado, de que la difícil situación de estar los cadetes a 45 metros de altura en el mástil y ver cómo se acercaban al puente con una tremenda impotencia, debe haber sido tremendo. No sé si hubo esa posibilidad de que bajaran de ahí. Son cosas que estarían. Y otra, por supuesto, si hubo esta falla mecánica, de que el motor se apagó o se quedó trabada la reversa, si eso no debe revisarse antes de zarpar, si no hay un protocolo que obliga a que eso se revise para evitar precisamente lo que ocurrió. Y si se ve que se tomó mala decisión por el asunto según lo que le entiendo al contraalmirante, si se tomó una mala decisión con el remolcador porque no fue amarrado o porque se soltó antes de tiempo, entiendo que las responsabilidades del comandante, aunque el práctico aconseja, la última palabra siempre la tiene el comandante. Me parece que eso fue lo que entendí. Y pues son todas esas cosas que tendrán que investigarse y bueno, pues tendremos que estar pendientes, pero por lo pronto, pues es muy lamentable que 2 cadetes hayan muerto, porque no debieron morir, porque creo que queda claro que el accidente debió haberse evitado ya sea por el remolcador, ya sea por la pericia del piloto o ya sea por haber revisado la máquina antes de salir, me parece. Esa es mi hipótesis. No sé qué diga el contraalmirante. Y ahora tenemos que lamentar pues 2 vidas, esas son irremediables. Y bueno, los heridos, ojalá que puedan recuperarse. Y bueno, y es doloroso que un buque, un velero que es como embajador de México, que lleva la buena voluntad, que promueve a México en el mundo, pues es doloroso que haya, que ahora la imagen sea pues este accidente tan terrible y traumático como lo bien lo menciona el contraalmirante. Como lo decíamos hace un momento, también ya esto es parte de un proceso de indagación que está abierta sobre el caso. México forma parte de los esfuerzos, según han dicho el gobierno de Sheinbaum, de la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte sobre el incidente. La agencia, de hecho, está acostumbrada, ha dicho Sheinbaum, a realizar indagaciones internacionales a gran escala. En este caso, pues la Agencia Naval de Estados Unidos también. Los 2 fallecidos, hablemos de los 2 fallecidos, Eduardo Pérez, América Sánchez y Adal Yair Marcos, 2 cadetes jovencitos en apariencia, según las fotografías que han sido difundidas el día de hoy, que han fallecido en este percance. ¿Qué se sabe de sus familiares y de estos cadetes? Estaban a bordo de los mástiles, como bien lo mencionaban, los jóvenes. Adentro de este velero van jóvenes de 18 a 25 años de edad que ya están cursando su último grado de la licenciatura en la Marina. Y sí, es muy lamentable lo de estos jóvenes. Estos jóvenes que realmente, como bien lo mencionaban, estaban en la punta de los mástiles. ¿Se pudo haber evitado? Sí, a lo mejor sí, pero la situación ahora ya es totalmente diferente y, como bien lo mencionaban, hay que afrontar, hay que ver y resolver y hay que ver en qué cabe los peritajes de lo sucedido el fin de semana. Los jóvenes ya se habían comunicado con los padres, según el almirante de la Secretaría de Marina de aquí ya habían mencionado que han estado en contacto con los familiares, que estarán al pendiente y dándole seguimiento a ellos. El día de hoy, por la madrugada, la Secretaría de Marina informó que llegaron al puerto de Veracruz 172 cadetes y 2 oficiales de la Heroica Escuela Naval Militar, así como un capitán, un oficial y 3 clases de pertenecientes a la tripulación del buque Escuela Velero Cuauhtémoc.
Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Estamos hablando aquí en Ángulo. Hubo fallas en los sistemas de navegación, fallas de comunicación. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué se pudo haber hecho mejor quizás para evitar este incidente? El buque escuela Cuauhtémoc de bandera mexicana que impactó sobre el puente de Brooklyn este fin de semana en Nueva York. Volvemos enseguida con Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Yo quiero agradecer en particular al alcalde de Nueva York, a Eric Adams, lo hice en mis redes sociales. Desde el primer minuto tuvo la tripulación todo el apoyo, fueron llevados a los hospitales. En el hospital fallecieron estos dos jóvenes, una mujer y un hombre, y todos los heridos recibieron atención. Hay dos jóvenes que todavía siguen en atención allá y los demás ya regresaron a nuestro país. Entonces es importante que haya esta información y se va a estar dando la información de manera muy transparente. El buque tiene que ser reparado y hay un seguro que cubre estas situaciones y va a ser pagado a través de este seguro y probablemente sea en un astillero del propio puerto de Nueva York. Bueno, ahí están las declaraciones de Claudia Sheinbaum, el buque que va a ser reparado, dicen un astillero del puerto de Nueva York. Ya estamos llegando a las conclusiones en Ángulo. ¿Pudo evitarse este accidente? ¿Qué fue lo que falló? Fue una falla humana, fue una falla de motor, como se ha dicho hasta el momento. La embarcación está bien mantenida. Ya a manera de conclusión voy a pedirle a cada uno de mis panelistas que me diga qué se puede o qué enseñanzas ha dejado esta tragedia. Empiezo con usted, contraalmirante, luego le doy la palabra a Fernando. Muchas gracias. Yo creo que lo mejor que podemos sacar de esta terrible accidente que lamentamos tanto es que ya los buques y los veleros sepan que en navegar o hacer maniobras en los ríos con grandes caudales hay una serie de factores que afectan cualquier maniobra. Es importante que se sepa y se tenga en cuenta los factores de viento, corriente y el motor. Es importante las reuniones pre-zarpe antes de zarpar, y yo creo que es también muy importante la posición de si se necesita un remolcador o se necesita que el remolcador esté amarrado permanentemente al buque para en un caso como este se pueda quitarle el viaje que llevaba hacia atrás el velero. Esperamos tristemente, lamentamos enormemente este accidente que han tenido los hermanos mexicanos y esperamos ver pronto al majestuoso Cuauhtémoc navegando a toda vela. Contraalmirante, antes de terminar aquí su introducción, quiero hacer una pregunta muy breve a propósito de lo que estábamos hablando en el bloque pasado. Hay quienes apuntan que sí hubo aciertos el hecho de no llamar a los cadetes a bajar desde el mástil. De haberlo hecho podrían haber caído más. ¿Usted está de acuerdo con esta teoría? Muy brevemente para escuchar la conclusión de Fernando. Personalmente estimo que había muy poco tiempo para bajar la tripulación, los cadetes de los mástiles. Si en ese momento se ordenan que los cadetes comiencen a bajar, ellos se tienen que desasegurar de los cinturones de seguridad que tienen y la tragedia, personalmente, la tragedia hubiera sido mucho peor, porque en algunas imágenes vemos que algunos cadetes quedaron colgando de los mástiles que se partieron. Si se da la orden de bajar, ellos se desaseguran, se quitan el cinturón y hubiera sido desafortunadamente mucho peor. Gracias. Ahora, el puente de Brooklyn también resistió. Hay muchos analistas que están diciendo que, por ejemplo, a diferencia del puente de Baltimore, que también tuvo un suceso parecido, este diseño del de Brooklyn justamente está hecho para
recibir este tipo de imprevistos, este tipo de impactos. Pudo hacerlo sin que se dañe la estructura del puente, que también hubiese ocasionado una tragedia mayor. Fernando, ¿cuáles serían las enseñanzas, si podemos hablar en plural, de todo lo que se ha vivido este fin de semana con la tragedia de esta embarcación de bandera mexicana en este icónico puente? Sí, bueno, los accidentes se previenen para evitarlo. Y la paradoja es que este es un velero escuela. Precisamente, pues se supone que tendrían que tomar todas las precauciones para evitar lo que sucedió. No sé, por supuesto que tendrán que deslindarse las responsabilidades, etcétera. Todo sirve de experiencia, pero yo me quedo con la idea de que no debieron haber muerto estas dos personas, estos dos jóvenes. Esto es lo más irreparable. Me quedo con la idea de que pudo evitarse, ya sea con una mejor decisión con los remolcadores, ya sea cuidando, revisando la maquinaria antes de zarpar, si hubo alguna falla mecánica, y me parece que si hubo algún error humano, que eso también lo dirán las investigaciones, pues se pudo evitar. Me quedo con la idea de que dos cadetes no debieron haber muerto porque este accidente se debió evitar. Coincido totalmente, y de hecho ese es el comentario que se hace, absolutamente trágico que jóvenes marinos hayan perdido la vida y que pues una situación que quizás pudo haberse evitado, quizás lo decimos. Ahora hay que esperar el proceso de investigación. Me voy a ir a una pequeña pausa comercial, pero antes quiero citar lo que sucedió justamente después del accidente que sufrió este buque escuela Cuauhtémoc. La comunidad mexicana que estaba ahí paseando, disfrutando de un día de fin de semana, expresó su apoyo con cantos. Sí se puede, decían algunos de ellos cuando veían a la embarcación que había sufrido esta tragedia. De esta manera, volvemos después del corte comercial. Regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo hemos hablado sobre el choque del buque escuela Cuauhtémoc de bandera mexicana en el puente de Brooklyn en Nueva York, que deja dos cadetes fallecidos. El buque Cuauhtémoc navegaba por el río Este, cuando la parte superior del más alto de sus tres mástiles impactó de lleno contra la estructura de acero de este puente. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy, a Fernando Belaunzarán, editorialista. Gracias, Fernando, hasta una nueva oportunidad. Gracias a ti, Ruth. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Ruth, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. También voy a agradecer el criterio del contraalmirante Gabriel Arango. Él estuvo como tripulante del buque escuela colombiano Gloria, que es muy similar al Cuauhtémoc. 36 años dentro de la Armada. Gracias por haber estado con nosotros, contraalmirante. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes, y nuevamente les digo,
un profundo dolor por lo que ha pasado con el gran velero Cuauhtémoc y esperamos, como lo dije anteriormente, verlo navegando nuevamente en entrenamiento con los jóvenes cadetes y futuros oficiales de la Marina de México a toda vela. Un fuerte saludo y cordial saludo para todos. Gracias, contraalmirante. También voy a agradecer a Eduardo Pérez Albores, reportero que estuvo justamente en el buque Cuauhtémoc antes de que zarpe. Me despido, soy Ruth del Salto, los espero en otra emisión de Ángulo. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas, NTN 24.